Se calla, palomitas en mano, todo comienza, risas y llantos, pura experiencia. Ritual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Filmoterapia. Y presento a la mesa, mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Bien, Beto, aquí estamos otra vez presentes en el programa que vamos a hablar del cine. Exacto. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenido público oyente. Pues vaya, nos mandan felicitar de Jalisco y de Estados Unidos, y una amiga que es mexicana, que nos está escuchando desde Venezuela. Excelente. Un saludo a todos ellos. Un saludo a todos ellos. Y bueno, tenemos un tema, díganme qué tema vamos a tratar hoy. Sí, vamos a hablar de un cine que yo sí lo voy a decir francamente, es un cine que no aportó nada culturalmente hablando. El Festival Internacional de Cine de Morelia lo clasificó como una etapa de crisis en el cine. Y ¿cuál es? Pues el cine, bueno, no, aparte de que lo catalogó como una época de crisis del cine, también está catalogado como el peor cine en la historia de México. Y es el cine llamado coloquialmente el cine de ficheras. Wow. O sea que realmente ese cine fue horrible, nada aportó, nada hizo. No, pero fue muy popular. La audiencia que tuvo ese cine, pues ¿cómo llamarle? Culturalmente, o pues era para gente que vio y que disfrutó ese cine, pues sí, a nivel económico, social y socioeconómico, pues muy malo, ¿no? Prácticamente fue una sociedad que como en todas las sociedades, pues impera más, ¿no? La clase popular que la clase de otro tipo de personas. Y este cine fue hecho por varias razones. Históricamente hablando, fíjate que este cine, estaba yo estudiando, leyendo, que fue a partir de los 70, 75 fue el comienzo de ese tipo de cine, que en ese tiempo en México gobernaba un presidente, el cual le quitó el presupuesto en gran manera al cine mexicano, y permitió la entrada de nuevos productores, y estos productores con bajo presupuesto y no regulado por el gobierno el contenido de ese cine, pues vino el boom de ese tipo de películas, que es un cine creado a partir de, mira, vamos a ver, el tema de fichera es un término coloquial que aquí en México se le atribuyó a una mujer que ejerce la prostitución o se desempeña como bailarina exótica. Okay. Entonces, esa terminología, como parte del mexicano, del lenguaje mexicano,
se creó el cine o el género llamado sexploitation, sexo, explotación de sexo. ¿Qué es lo que integra ese tipo de películas? Bueno, pues son sexicomedias o películas eróticas mexicanas de comedia, es como se le llama a ese tipo de películas, de producción, en la cual integraban comedia erótica, la explotación, abusando de recursos como el albur, el lenguaje vulgar y desnudos y sexo. Fue un cine, pues sí, prácticamente fue muy mala calidad. No había temas, no había argumento, historia, no había... Pero fue muy visto, ¿no? O sea, fue bastante explotado. Y surgieron muchos actores como, bueno, vamos a poner entre comillas actores y actrices que, pues sí, estuvieron dominando en por ahí de entre del 75 a finales de los 80. Estimado Luis, ¿o me equivoco? ¿Qué tal, Alex? Mira, yo estoy un tanto en desacuerdo con toda esa introducción. Descripción, Alex. Así es. Yo creo que la introducción está muy buena, fíjate, está muy buena, y desafortunadamente creo que la percepción del público en general, pues es lo que dijo Alejandro, ¿no? Pero si hacemos un análisis más serio de estas películas, no es necesariamente que fuera un cine dirigido a cierta clase social específicamente, ¿no? Porque yo creo que estamos hablando de que yo las vi, de que Alejandro las vio, de que tú las viste, Alberto. Sí, claro. Y te apuesto que casi el 90% de la población de nuestra edad las vio, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver el nivel cultural ni el estrato socioeconómico, ¿no? Aquí efectivamente fue una época un poco oscura, no necesariamente de crisis, porque se hicieron este tipo de películas con presupuestos bajos, se pudieron haber hecho de las mismas películas con otro tipo de historias, ¿no? Hay una similitud, por ejemplo, con el cine independiente, el famosísimo el video Home, que fueron películas de bajo presupuesto que ocupaban temas de narcotráfico, temas ya un poquito más severos, ¿no? Y efectivamente, y no fue específicamente o algo que se desarrolló solo en México, ese tipo de comedias ya datan también de la misma época en Italia, por ejemplo, ¿no? En Argentina tienen todo ese tipo de cine, que efectivamente, y que aquí se trasladó a México por el tema de las cabareteras, ¿no? Así es. En aquella época, los nightclubs, los restaurantes nocturnos, los cabarets, que aquí en México tuvieron un auge impresionante, porque todo tipo de personas caen en ese tipo de sitios, ¿no? Ahora nosotros les llamamos antros, o no sé cómo les llame la nueva generación. No, ya se llaman diferentes. Ajá, pero antes eran los cabarets. Y era una subcultura, era una forma de diversión que tenía pues todo tipo de gente, ¿no? Y en el caso específico del cine, pues sí, fue muy explotado el tema de la belleza, ¿no? Y no necesariamente la prostitución. Ahí salían películas como Las Ficheras, como Bellas de Noche, como La Pulquería, el Tívoli, ¿no? Que fueron las que iniciaron todo este tipo de subgéneros en el cine, que trataban de mostrar más bien la belleza de la mujer, ¿no? Si ustedes ven, y yo creo que alguna vez visitamos alguno de esos sitios, y pues empezamos a encontrar, por ejemplo, una Lin May ahí, ¿no? O una Princesa Lía, o una Sasha Montenegro, y la verdad es que no así es. Fue más bien el producto que se vendió, porque en esa época fue lo que pegó, y efectivamente duró alrededor de 15 años, y por eso yo me atrevería a decir que no fue nada más un golpe de suerte, ¿no? Sino fue algo estructurado, y que desgraciadamente, ahí sí coincido contigo, Alejandro, que bueno, se explotó de más en base a la cultura que tenemos, ¿no? Desgraciadamente nos tachan de hablar en doble sentido, o de tener siempre esa picardía
de estar buscando algo más adicional a lo que estamos diciendo, ¿no? Porque bien lo dijiste, es un calor totalmente regional, es algo que se habla nada más internamente en México, el albur, porque yo lo he escuchado en otro país algo como eso, ¿no? Y pues yo vería que es más bien un distintivo de nuestra cultura. Pero bueno, vamos hablando del cine y creo que fue algo bastante ad hoc a los tiempos que estábamos viviendo, ¿no? Alejandro habló muy atinadamente del tipo de gobierno que teníamos, del tipo de cultura, del tipo de restricciones, y desgraciadamente pues eso fue lo que se produjo, y bueno, pues duró 15 años, entonces no fue solamente un chispazo, ¿no? Sí, y fíjate que sumado a eso puedo comentar que ya en el pasado hubo cine, en la época del oro, que tocó el tema del cine de rumberas, el cine de rumberas, en donde en esos tiempos la vida nocturna era bastante fuerte, o cabaret, porque eran dos tipos de entretenimiento en esos entonces. Era el cine de la vida nocturna, ir a un centro donde había baile, se entraba de traje y todo, como había el de cabareteras, ¿no? O cabaret. Y este tipo de cine, pues agarraron, yo lo veo así, ¿no? Que no soy un experto en cine, pero yo me pongo a pensar que ellos agarraron la idea y hicieron una mezcla entre ese cine esa vida nocturna, esa vida de ese entonces, lo combinaron con el cine, con lo picaresco, con la comedia mexicana, y sí fue un boom, o sea, sí fue un éxito rotundo. Hay muchas películas, puedo mencionar títulos en las cuales pues reúnen todas esas características, ¿no? Sin embargo, pues sí, hubo un abuso de malas palabras, groserías, albures, y que bueno, al día de hoy yo he visto algunas y me divierten, me hacen reír, pero sí reconozco que fue un cine de mala calidad, y bueno, pienso yo que al día de hoy se ven, porque ahorita ya hay muchas redes sociales o aplicaciones o streaming que se pueden ver este tipo de películas, y bueno, como aporte cultural no hay ninguno, pero sí entretienen, y hacen reír hasta cierto punto, ¿no? Sí, en eso tienes razón. No hay que olvidar que estoy totalmente de acuerdo contigo con tu punto de vista, porque no hay que olvidar que veníamos de un cine muy light, el cine de los 30s, 40s de rancheros, y en los 60s veníamos de la nueva ola, ¿no? Del rock and roll, y Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y Elvis Presley, todos ellos empezaban a hacer otro tipo de cine. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Alex, de que las actuaciones son pésimas. Digo, Luis, o sea, yo las he visto, son pésimas. Pero según las entrevistas que he visto de estos actores y estas actrices, en primer lugar, si se dan cuenta, la mujer tenía que estar semidesnuda. Y eso era impensable para producciones de los 60 para atrás. Y el hombre generalmente no estaba desnudo. Sí había desnudos, pero eran muy poquitos. Las mujeres tenían que estar desnudas para que la gente fuera a verla, el populacho, fuera a ver esas películas. Y recordemos que la primera película, la que marcó el inicio de esa tendencia, fue Bellas de Noche de 1975. Y el 14 de mayo del 2025 se cumplieron 50 años de esa película. Y decían las mujeres que les daba pena hacer, Sasha Montenegro lo llegó a decir, que le daba vergüenza desnudarse ante la cámara, porque nosotros la veíamos a ella con el actor, pero dice que atrás de escena estaban los camarógrafos, los directores, los escritores, los repartos de no sé qué, hasta los que dice ella, me tocó a mí, antes de hacer una escena erótica, que me llevaran los cocineros 10 desayunos antes de la escena, porque me querían ver desnuda.
Y entonces, Sí, claro. entonces ahí salieron actores, entre comillas, te los pongo como Alfonso Sayas, el Flaco Guzmán, el Caballo Rojas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mujeres, pues Asa Montenegro, y también estuvo Polo Polo con Angélica Cristal. Chaín, No, hombre, o sea, Rosy salieron, Mendoza. sí, salieron Ajá. muchos disqueactores, pero ellos dicen, o sea, nos pagaban muy bien. Y o sea, yo no los quería hacer, pero no había de otra. ¿Por qué? Porque el cine de los 60s y de los 50s reflejaban o trataban de reflejar lo que pasaba en México. Obviamente en los años del 75 para en adelante, pues ya no podías hablar de ranchería, de que te montaban a caballo, de que el héroe era el llanero solitario, ya estaba totalmente desfasado. Y entonces lo que agarraron es tratar de reflejar la sociedad actual de los años 75 para adelante, ¿no? Sobre todo en los 80s. ¿Y cuál era el boom? En ninguna película de ellas decían groserías, eran totalmente albureros. Y el que le entendían, porque no decían, lo voy a decir, lo voy a poner pipa en la edición, no decían pendejos, güey, idiota, chinga, no, nada de eso. Pero sí decían, presta, chupa, y no sé qué tanto rollo, pero era totalmente un juego de palabras. Y el albur es eso, el albur es eso. Y que nace desde la colonia, pero se puso de moda en esas películas porque era el reflejo de la sociedad de aquella época, y hasta la fecha se nos quedó el albur, ¿no? Así es, Alberto. Fíjate que efectivamente eso fue el cine de ficheras, ¿no? Fue la etapa que nosotros vivimos como sociedad y que era lo que realmente vendía en aquella época, ¿no? Se pudieron haber hecho otro tipo de películas, otro tipo de cine, que hay algunas películas de esa época también que son películas de culto muy buenas, ¿no? Sí. Pero fue enfocado a lo que veníamos de una crisis estudiantil, veníamos de una crisis política, entramos en una serie donde ya se empezaron a descubrir o a destapar cosas bien gruesas como la corrupción y todo tipo de cosas que desgraciadamente ya existían, pero que ahí fue donde pues se les dio la fuerza o el carácter necesario para ponerlo en el cine, y que nos los vendieron como algo cómico, ¿no? O sea, de repente hay películas, no sé si ustedes recuerdan, Lo Negro del Negro Durazo. Sí, claro. Ustedes saben que el general Durazo fue un personaje muy oscuro de nuestra historia y que ocupó un puesto preponderante dentro de la justicia, la ley, la policía, y que desgraciadamente resultó ser uno de los peores criminales de la época, ¿no? Y eso es lo que hacíamos en ese entonces, empezamos a burlarnos de nosotros mismos. ¿Y cómo reflejarlo? Bueno, con temas medio velados, y que se trataban con los actores, con las actrices, con los desnudos, con el albur. El albur, como dice Alberto, el albur viene con toda la historia, con nuestra historia y con nuestra cultura, ¿no? Desde que se crearon los tianguis allá por los años después de la colonia, después de la conquista, y que perduran hasta nuestra era, ¿no? Sí, el albur era un reflejo de cómo o trataban de burlarse los originarios de aquí, los pueblos originarios de los españoles. Era un lenguaje que los españoles no entendían, y el albur, ¿de qué trata el albur? Es prácticamente la penetración, eso es el albur. Y entonces en el juego de palabras tratan de penetrar al otro. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Y el otro no se va a dejar y va a tratar de ganarnos, y ese es es como un espadachín, un duelo de espadachines. Y por eso se me hizo raro que una mujer fuera la reina del albur, ¿no? Porque la mujer en el albur termina siempre perdiendo. Exacto. Actualmente, de hecho, hay una persona que todavía, tú lo mencionas bien, Alberto, que es reconocida mundialmente como la reina del albur, y es una comerciante que vive en Tepito, ¿no? Ya falleció. Ya falleció. Bueno, y vamos, ahí Tepito como el epicentro de todo ese tipo de cultura, ¿no? Sí, también hay que recalcar que los actores y actrices de los años de oro del cine mexicano también participaron en esas películas. El Piporro
o sea, se me hizo bastante interesante verlo vendiendo fayuca y albureando. Es que tuvieron que hacerlo, Alberto. Mira, yo creo que, y ha existido siempre, ¿eh? Si ustedes ven esas películas de Pardavé, incluso si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver una película de Palillo, Palillo fue un cómico de carpas, 100% del pueblo. Poco cine hizo, pero él ya traía todo ese tema de los albures y toda esa parte, ¿no? Sí. Y en ese teatro de revista de aquel entonces ya también se mostraba un poquito, pues, de la parte erótica de las actrices. Ya salían en los años 50, en los años 60, mostrando poca ropa, pero vamos, no era tanta el morbo como después de esas películas de ficheras, ¿no? Sí, así es. Y bueno, también vi a Vicente Fernández, a muchos haciendo ese tipo de películas. Y bueno, ajá. Y es que, fíjate qué cosa, cómo fue el cine. Ese cine, que originalmente, como dijimos hace rato, Ficheras, era una chica que iba a un cabaret y bueno, y empezaba todo de la cuestión la vida nocturna. Pero en paralelo empezó a crearse lo que hicieron una combinación entre cine de ficheras y comedia mexicana, y ahí es donde combinan el humor popular, situaciones picarescas y el contexto urbano de los trabajadores. A ver, películas, por ejemplo, el Día de los Albañiles, el Día de la Pulquería. Entonces empezaron a mezclar, y ahí es donde ya están los actores que mencionaste, Alfonso Sayas, El Caballo, Luis de Alba, etcétera, donde ya hicieron una combinación de todo ese género o esas situaciones, y fue un boom. O sea, ¿sí? Estaba el película Los Albañiles. Ahí luego ya incorporaron a Vicente Fernández y a Jorge Rivero. Bueno, no olvides que también Maribel Guardia, que empezaba en ese sí, entonces. Claro. Lorena Herrera. Estaba Angélica Chain. Lina Santos. Exacto. Pero, ¿qué crees? Estuvo actores. Sí, había una infinidad de mujeres, ¿no? Y fíjate que eso que acabas de tocar, Luis, era algo más, ¿cómo se llama? Algo, no sé, discriminatorio, no sé cómo llamarlo, porque las mujeres eran hermosas, con unos cuerpazos espectaculares, pero los actores hombres estaban horribles, ¿no? Un Alfonso Sayas, Alberto Rojas, de Cabo, Rafael Inclán, o sea, Tuntún, no manches, estaban horribles. Se salvó, ¿no? Sí, no, o sea, totalmente eran, o sea, físicamente no eran agraciados, Polo, todos ellos, y tenían a sus mujeres y a las amantes. Entonces, fíjate, la crítica aquí fue que, o sea, era un éxito de taquilla, pero era criticado por perpetuar estereotipos negativos, la domesticación de la mujer, ¿no? Que no podía salir de casa, pero el hombre sí, y tenía la familia secreta, ¿no? Y demeteaban mucho la calidad artística del cine mexicano. Pero, o sea, sí, yo creo que fue, como reitero, ¿no? Fue el reflejo de lo que estaba sucediendo en esos tiempos, y que desgraciadamente es el rebote de la cultura, ¿no? Nosotros venimos de una cultura machista, de una cultura donde el patriarcado siempre ha sido en el sentido del hombre, ¿no? El hombre es el que aporta, el hombre es el que manda, el hombre es el que... Se te está cortando, Luis. Última palabra. Luis, ahí viene, no te muevas mucho. Se te está cortando. Ok, ¿ahí me escuchas? Ahí estás. Una disculpa. Hola. Sí, ahí vas, sí. ahí estás. Correcto. Sí, les decía que eso ya viene, es un tema cultural que traemos, incluso en las películas de los años 50, donde si ustedes recuerdan actores como los Soler, la dinastía de los Soler, hablando específicamente de Fernando Soler, que siempre la hizo de patriarca,
y quedé abusado, ¿no? Porque lo que decía el papá era la ley y cuidadito con que alguien salía del huacal, ¿no? Y desgraciadamente ya cuando se trasladó a los años 70, pues era el machismo como tal, ¿no? A ver, yo soy el macho, yo las puedo, yo me chupo la que quiera, donde pongo el ojo pongo la bala y etcétera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí, desgraciadamente fue un tema bastante oscuro en el tema de nuestra cultura, ¿no? Pero bastante divertido a la vez. Sí, muy divertido. Y ahorita que mencionaste a esos actores, Fernando Soler, ese tipo de cine, casi ninguno, o me atrevo a decir que ninguno de los actores del cine de oro mexicano intervino en esas películas. Obvio, algunos ya habían partido, ya habían fallecido, pero había otros que no quisieron entrar a ese mundo de cine. Y por ejemplo, María Victoria jamás actuó en una película de esas, jamás. La señora María Victoria. Resortes, pues fue tampoco, no recuerdo una película de género. Sí, fíjate sí, bueno, Resortes, sí, Clavillazo ya se había muerto, pero Resortes sí las hizo y era bien alburero, No, sí, claro. Clavillazo no había fallecido, Clavillazo murió mucho después. Sí. Ya había pasado ese cine, sí, claro. Mantequilla, el Chicote, ¿qué será? Sergio Corona, no intervinieron en esos tipos de cines, o tipo de películas. No, y hicieron bien, para ellos se le hacían, yo creo que muy chafas, ¿no? Pues es que sí eran chafas, Alex, la verdad sí eran chafas. Sí eran chafas. Eran películas, tú lo dijiste muy bien al inicio, Alejandro, eran películas con unos argumentos muy pobres, con tramas realmente pues inexistentes, ¿no? Realmente ir a darle seguimiento al cotorreo, ¿no? Era el hecho de ver de qué manera explotaban el desnudo, el sexo iba implícito, aunque nunca fue realmente gráfico, ¿no? Yo no las categorizaría como pornográfica, erótico. Exacto, sí, porque entre comillas desnudo, porque no estaban totalmente desnudas. No, sí, claro. No, sí, de repente. Claro. Uy, pero muy, o sea, 5 segundos. Sí, pero vamos, eran repetitivas, ¿no? Te salía de repente las bailarinas, me acuerdo de algunas escenas donde una de Sasha Montenegro en una película sale bailando con unos pandas totalmente desnuda, ¿no? Y vamos, eso era lo que venía, eso era lo que la gente iba a ver. A la gente no iba a ver al Caballo Roja, no iba a ver a Farsaya. No, pues quién los iba a ver, estaban re feos. Aunque te diré algo, fíjate que de esa camada hubo actores, porque realmente fueron actores, o sea, no eran chavos improvisados, fue la necesidad la que nos llevó a hacer ese tipo de cine a veces. Y como tú lo dices, porque de ahí salió, si ustedes ven muchas películas, ha sido Andrés García, y Andrés García fue ya después catalogado como un primer actor, y vamos, Andrés García después de ese cine hay una película de esa época que fue un tantito diferente, pero sí enfocado en el tema del erotismo y del tema de cabaretear y todo eso, que fue la de Pedro Navajas. Pedro Navajas es una película de culto que la han visto en todo el mundo. Claro, por supuesto. Y vamos, ¿no? Por ejemplo, los actores como no sé, el Caballo Rojas, Lalo el Mimo, Rafael Inclán viene de un linaje de actores. Exacto, viene de un árbol genealógico bastante importante, ¿no? Bueno, muchos de sus familiares participaron desde los inicios del cine hasta él, y él también cuando se ha puesto en un papel serio ya después de las ficheras, el tipo ha dado buenos resultados, ¿no? Bueno, fue Rafael Inclán, de hecho también es considerado primer actor, y Héctor Suárez. Héctor Suárez fue yo lo catalogaría a punto y aparte, porque a pesar de sus intervenciones, el cuate, y digo, a mí en lo personal no es 100% de mi agrado, no lo fue porque ya falleció, pero fue un tipo que supo
supo meterse donde había oportunidades y desarrollarse, ¿no? Creo que algunas de las películas memorables que tienen algo que ver no necesariamente con cine de ficheras, pero Lagunilla, por ejemplo, Lagunilla en mi barrio fue muy buena excelente, película, ¿no? Sí, claro, La Lagunilla. El tema del barrio, trató el tema del albur, trató el tema de la cultura. Digo, obviamente ya fueron épocas diferentes, pero no necesariamente en ese en el cotorreo del cine de ficheras, ¿no? Es correcto. Sí, como que, como dice Alberto, dijo hace rato, pues yo creo que a veces la necesidad o el ganarse la vida, porque pues sí, tenían que, tal vez no les gustaba, como dijiste hace rato a la señora Montenegro, pero pues era lo que había, ¿no? Y pagaban bien, según ellos. Pagaban bien. Sí, ¿no? Y aparte, déjame decirte algo ahorita que mencionaron a Sasha Montenegro, ¿no? Imagínate la señora que llegó y que no encontró otro papel más que de fichera y se tuvo que desnudar y tuvo que hacer papeles para terminar siendo nuestra primera dama. Sí, sí. Ella se casó con José López Portillo y obviamente tuvo un matrimonio legal y que nos representó como primera dama. Entonces imagínense de qué nivel cultural estamos hablando cuando hablamos de Sasha Montenegro, ¿no? Que brincó de ser una fichera de las más buscadas, de las más de las más cotizadas, a ser nuestra primera dama, ¿no? Sí. Eso que mencionan ahorita del señor Portillo, estoy checando aquí que en 1976 el entonces presidente José López Portillo nombró a su hermana Margarita López Portillo como directora de radio, televisión y cinematografía, RTC, que su labor fue desastrosa y fue el boom del despegue de este tipo de películas. A lo que voy es que no hubo una regulación, sino un total libre contenido en esas películas, ¿no? O sea, no hubo gobernación, que creo que tengo entendido era la que regulaba o controlaba el contenido de todo lo que es cine, televisión y radio. Pues no hubo control, hubo un descontrol, ¿verdad? Y si traemos esas películas al día de hoy, creo yo que no se podrían hacer. En primera, yo pienso que ya los jóvenes de ahora no verían, y aparte pues no se permitiría por parte del gobierno. No. Es que sabes que esa cultura ya no existe. Así es. Ya el tema de la vida nocturna, el tema de los cabarets, el tema de la diversión en los centros nocturnos ya no existe, Alejandro. Por eso es que ya las nuevas generaciones no tienen acceso a ese tipo de divertimento, ¿no? No, y acuérdense que hay una agenda woke. Sí, exacto. O sea, ya es totalmente diferente. Ahora, históricamente creo que ese hueco de los años 70 a los años 80 del cine sí nos pegó. Yo no recuerdo una película buena, sana, que me haya dejado algo de esa época, porque desgraciadamente todo lo que se hizo fue cine independiente, fue cine que no estaba regulado, bien lo dices, Alejandro, que no tenía acceso a las carteleras, a los cines, etcétera, ¿no? Pero sí existen en el submundo. Si ustedes se ponen a buscar en esa época, existen millones de videohomes con actores buenos, existen millones de películas que se hicieron ahora sí que bajita el agua, y que ahí permanecen, y que pues la gente todavía tiene acceso a ello, y que históricamente pues sí valdría la pena que las nuevas generaciones le echaran un vistazo a lo que era México. ¿En serio? Sí. Hay algunas películas, por ejemplo, en ese tiempo de los que era una película. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, hubo una película que es lo que, así que bueno que mencionaste eso, porque se me vino a la mente una película que estaba el boom de las ficheras y el albur y la comedia. Una película que se llama Sabadazo, con Julio Alemán. Ajá. Y el flaco Guzmán. Qué buena película, con un presupuesto bajísimo, y el tema fue muy bueno. Presentó en esa película trata de la corrupción de los políticos en México, y esa película trata de que Julio Alemán iba a ser el nuevo regente. En ese tiempo se llamaba el regente de la ciudad, y es muy honesto y se va
a conocer la vida cotidiana dice, voy a conocer a los que voy a gobernar. El punto es que, y no hubo desnudos, no hubo malas palabras, no hubo albur, y qué buena película. De 1988. Entonces estaba la colita, pues, valga la expresión, del cine de comedia cocheras, y muy buena. Y otras, pueden ser mencionar otras que con un presupuesto bajo, como dice usted, en cine independiente, y fue bueno, o sea, pero como volvimos al tema, en ese tiempo estaba acaparado, ¿no? Estaba inundado de películas de ese tipo, que yo en lo particular, hablo por mí, yo nunca vi de niño una película, primero porque no me dejaban entrar al cine, o sea, yo tenía 10 años, 8 años, 9, cuando estaba su apogeo, ese tipo de películas, y recuerdo una anécdota que mi abuelito, que en paz descanse, se llevó a mi hermano a ver una película de ese tipo, ahí en el cine Francisco Villa, si no mal recuerdo, o Fausto Vega, perdón. Sí, dije, ¿cuál es ese cine? No, sí existía, ¿no? Sí, Francisco Villa, sí existió. No lo conozco. Ahí en Viaducto y La Viga, y casi Viaducto. Mira. Estaba pegadito al mercado de Jamaica, estaba ese cine. Pues mira, yo tengo la memoria de que ese tipo de películas yo las vi en casa, porque mi papá se iba a Tepito y compraba el beta y las ponía, y mi mamá se enojaba porque ¿cómo dejas ver eso? Y mira, según el top 10 que hace en el 2010, sacaron un top 10 de las 8 mejores películas de esa época. Sí. La primera es Bellas de Noche, de 1975, que es la que marca el inicio de este... Ajá. La segunda es El Rey de las Ficheras, con Alfonso Sayas, de 1989. La Pulquería, que es en tercer lugar, de 1981. Las Cariñosas, del 79. El Día de los Albañiles, o subtítulo es Los Maestros del Amor. Muñecas de Medianoche. La Taquería Picante y Piernas Cruzadas. No, man, qué títulos, qué bárbaro. Eran llamadas, desde ahí empezaba todo, ¿no? Ya desde que veían los 3 lancheros picudos en Acapulco, ¿no? Por ejemplo. Ay, no, qué bárbaro. Ya sabías a qué te atenías y te metías al cine, ¿no? Sí, pero bueno, fue algo realmente cultural. Yo me acuerdo, ahorita que mencionamos cines, ¿no? Yo me acuerdo el cine Sonora, que estaba ahí en Fray Serván, sí, claro. Años de circunvalación, era el centro ahí para ver películas. Estaba el Francisco Villa, que pasaban, ahí era el cine erótico, no sé, ahí se hacía todo el cónclave, ¿no? Ahí estaba el cine Viaducto, todavía existía el cine Viaducto, estaba fuera de la estación del metro Viaducto, el cine Paulo. Claro, fíjate. Exacto, fíjate, pero aquí de La Viga, el cine del pueblo, ¿no? Así es, el cine del pueblo de La Viga. Pero y todas las películas las pasaron en esos cines, todas esas películas. Así es, pero ¿por qué siguen siendo populares actualmente? Esa es la pregunta. Yo creo que son populares por el tema nostálgico de nuestra generación. Exacto, ¿no? Exacto. Yo creo que ya no, como dijo Alejandro bien, y yo lo acotaba, eso es un cine que no aportó, culturalmente no aportó, pero que culturalmente también tuvo ese anclaje, ¿no? Exacto. De quedar ahí en la memoria de la población y de la sociedad, y que, como lo decía, yo estoy casi seguro, es más, puedo apostar mi mano derecha, que el 95% de la población de nuestra generación vio esas películas, claro, ya sean directa o de contrabando, o te metías ahí bajita la mano al cine o algo, pero las vimos, o sea, sí. Es innegable. Exacto. Ese tipo de cultura existió, y que afortunadamente para el tema de cultura todavía subsiste, ¿no? Exacto, es que yo creo que estas películas representan una época en donde la juventud, la diversión y la libertad fueron la expresión en ese tipo de películas, ¿no? Porque había una libertad. ¿Sabes qué reflejaba Alberto y Alejandro? Reflejaba lo que nosotros queríamos hacer. Exacto. Y no pudimos hacer. ¿Qué era la libertad? Era la libertad de expresión. Una libertad de expresión, claro, que actualmente no dejan hacerlo. Porque imagínate, si alguien se atreviera a hacer una película actualmente con ese tema, la prohíben totalmente. ¿Por qué?
porque Sí, tocan o a lo mejor la permiten, pero con otro enfoque, ¿no? Con otro enfoque ya más, no sé, a lo mejor más tirado a otro género, porque en realidad este cine ni siquiera fue un género, fue un subgénero. Así es, sí. Pero, o sea, no existe una clasificación como tal, fue cine clásico, cine erótico, cine de vaqueros, cine, no, o sea, fue un subgénero de todo esto, ¿no? Sí, claro, sí, pero fíjate que, acuérdate que hay una agenda web que no te permite ya hacer ese tipo de cosas, porque si tú ves una película de esas cualquiera, tocan ahí el albur en su apogeo, y hay palabras que ahorita no puedo decir porque el canal de YouTube, por esa agenda web, lo tira. Entonces ya no tendría ese chiste, esa nostalgia por ver esas películas, porque ¿dónde está la chispa? ¿Dónde está la diversión, la libertad de expresión? Ya se acabaría, entonces ya sería otra cosa. Y Alejandro lo dijo, si ese cine mexicano que para muchos extranjeros no aporta nada y es horrible, bueno, las películas actuales están horribles porque siguen esa agenda woke, las mexicanas y las gringas, ¿no? Sí, mira, pero hay que recordar algo, Alberto. El cine, hablábamos hace poquito en otro programa de la magia de Disney, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí yo sería muy atinado decir que la magia del cine mexicano, ¿por qué? Porque en paralelo con esas películas hubo otras que hicieron muy buenas. Yo no sé si de repente ustedes recuerdan la película de Juliancito Bravo, por ejemplo, ¿no? La de la primera comunión, que se hizo más o menos por esa época y que fue con actores como David, se me fue el apellido, ahorita me acuerdo del apellido, David Reynoso, como las películas, sí, claro, o sea, ese tipo de películas que fueron surgiendo también a la par de eso, y que esas sí son realmente perdurables, no son películas que vuelves a ver una y otra vez porque tienen un tema, porque tienen un desarrollo, porque tienen algo que aporta, y que también era la otra cara de la moneda de la sociedad en esa época, ¿no? Así es, sí. Es correcto. Ay, pues fue un tema que quise tocar porque yo les voy a ser sincero, yo he visto por partes, pero yo a sentarme a ver una película completa nunca lo he hecho. No manches, ¿cómo crees? ¿En serio? No, ¿cómo crees, pinche Alejandro? No, ¿cómo? Pero entonces ¿cómo te pones tú a criticar, no, sino pues sí, más o menos a criticar una película que no has visto completa? No la siento completa, pero conozco el contenido, a ver, todo, pero es que como dice Luis, o sea, basta con verla 10 minutos y te das cuenta cuál es el tema. O sea, bueno, sí, claro. Pero a ver, ¿por qué no ves una película completa? ¿Te aburre? ¿De este género? No, o sea, de todas, pero ¿te aburren? No, sí he visto películas completas, por supuesto, pero hablando de este género, nunca he visto una completa. ¿Pero por qué? ¿Te aburre? ¿Te espanta? ¿No te aporta nada? Pues, ¿cómo te diré? Es difícil de explicarlo. No, papá, o sea. Empiezo a verla y como que ya me veo veo cuál es el tema, me río un poco y ya, la dejo. O sea, ¿sí me explico? Sí. O sea, nada más quieres aprender a alburear. No, pues, conozco los albures, pero es algo, como decir todo, bueno, ¿cómo sabes del tema si no has visto una completa? Pues no, o sea... Bueno, yo voy a intervenir ahí y te voy a decir algo, Alejandro, no, mira, yo creo que y vamos a hablar del programa como tal. ¿Te acuerdas que estamos en un programa que se llama Filmoterapia? ¿Sale? Y yo sí siento que sí es necesario de repente que conozcamos, no solo que conozcamos el tema por lo que nos dice Wikipedia ni lo que dice claro. La parte de que tienen ahí registrada en historia, sino para que tú percibas, sientas realmente el color de la cultura y para que puedas hacer un análisis más serio, ¿no? Por ejemplo, yo preguntaría, ya ponerme en un plan más estricto aquí, te preguntaría, por ejemplo, la psicología de los intérpretes, ¿no? ¿Qué orilló a la prostituta, a la fichera, a venderse, a caer en ese
ya más allá de los albures y más allá del cotorreo y de todo eso, era su medio de subsistencia, Alejandro, y había que pensar qué tenían atrás de todo ello, ¿no? Ya que lo que dijo Alberto ahorita muy atinadamente, Sasha Montenegro decía, yo me espantaba, me sentía muy cohibida porque todo el mundo estaba viéndome mis partes ahí, y sin embargo tenía que desarrollarlo porque me pagaban bien. Sí, y eso significaba que yo tuviera un nivel de vida bien, que cubriera mis necesidades básicas, que pudiera darle, si tuviese hijos, una educación y todo eso. ¿Sí me entiendes? De repente, porque es importante que sí veamos las películas, ¿no? Sí, y exacto. Perdón, a ver si más para terminar mi comentario, y esta también sería una invitación a la gente que nos hace favor de oírnos, que nos hace favor de acompañarnos para que, bueno, se metan un poquito más a las entrañas de una película, sea cual fuese el género, sea cual fuese el tema y todo, que la analicen. Hay películas verdaderamente que son un tema para estudio, un tema para discusión, un tema para un buen debate, siempre y cuando obviamente lo veamos con esos ojos críticos, ¿no? Y yo creo que este tipo de cine da para muchos programas si lo tomamos en serio, ¿no? Sí, así es. Fíjate que en otra entrevista que escuché, el Flaco Ibáñez dice que le reclamó la Sasha Montenegro porque en una de las escenas ella estaba con Brasil y Chon ya en la cama, porque era la amante, y decía Sasha Montenegro, ya estaban ahí en el acto, entre comillas, sexual, y le dijo, corten, dice Sasha Montenegro, dice este cuate Alfonso Sayas, ¿qué pasó? Y dice, sí sabes que estamos actuando, ¿verdad? Y dice, ¿por qué lo dices? Porque ya sentí tu cosa ahí. Y dice, bueno, yo sé que estoy, sí, dice, y es que yo sé que estoy actuando, pero este cuate que tengo aquí abajo entre las piernas, no, y no lo puedo controlar. Claro, imagínate cuántas cosas vivieron haciéndola detrás de cámaras. Sí, así es. Y es que, como dije hace rato, es cine, o sea, es muy mala calidad, nada de contenido cultural, pero es cine y entretiene, y el cine que entretiene, pues es cine. No, pues, y además continuando con el comentario de Alberto, yo les voy a decir algo, ¿no? Y que es algo que es innegable. Nosotros somos seres humanos. Imagínate a cualquiera de nosotros que te pongan a una mujer bellísima enfrente y que aparte de todo tengas el honor, el privilegio de estarle viendo sus cositas. Bueno, no, yo creo que sintiéndolas. A cualquiera se le van las cabras, ¿no? Sí, claro, por supuesto, se pone firme, claro, por supuesto. Bueno, pues ya. Que no es hombre o no es humano, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Pues bueno, ya va a terminar el programa. ¿Cuál sería su conclusión? Mi conclusión es que es un cine no apta para menores de 10 años. Así es, así, de 10 años para abajo. Sí, es un cine sí chafa, pero entretenido. Yo sé que las escenas que he visto de algunas películas me divierten, me ataco de la risa. y sí, o sea, de verdad digo yo, qué buenas actuaciones, o fíjate que yo creo que ya en actuaciones ya era su forma de ser de algunos de los que aparecen en pantalla. Por ejemplo, César Bono con Sayas hacían muy buenas mancuernas. El Tuntún, tan solo el Tuntún, él sí perteneció a la época del cine de oro, y él por necesidad tuvo que entrar a ese tipo de películas. Sí. Entonces mi conclusión es que es entretenida, sí son películas de baja calidad y no aporta nada, pero entretiene. ¿Y tú, Luis? Bueno, yo concluiría que es un género de cine o un tipo de cine que efectivamente culturalmente tendríamos que estudiarlo, tendríamos que ver todo el contexto de cómo se hizo, por qué se hizo, cómo se desarrolló, y obviamente pues tenerlo como referente, ¿no? Nada más de todo lo que sucedió, tener en cuenta que, bueno, las actrices y los actores en ese momento aprovecharon esa circunstancia y que
afortunadamente o desafortunadamente pues siguen vigentes en la memoria de la gente, y que valga la redundancia, es un cine que hay que ver para no perdernos de la cultura mexicana que hubo en aquellos entonces. Así es. Bueno, pues yo nomás termino que decir que para mí fue un fenómeno cultural y social que logró mantener viva la industria en tiempos difíciles y retrata con humor las costumbres del pueblo mexicano y consolida a actores como Alfonso Sayas, Carmen Salinas, Sacha Montenegro, Rafael Inclán o Luis de Alba, entre muchos otros, y los puso como íconos populares. Hoy estas películas son vistas como una mezcla de crítica y cariño, pero resulta innegable que forman parte del patrimonio cinematográfico de México. Reírse con las ocurrencias de la corcholata o recordar los cabarets ficticios de aquellas historias es también reconocer una parte esencial de la identidad nacional, nos guste o no nos guste. Sí, para muchos esas películas pues yo no la compraría ni original y tampoco pagaría 50 pesos por verlas en un streaming, ¿no? Pero es innegable que las películas ahí están y son divertidas. Por ejemplo, no sé si les has pasado a ustedes, teniendo tantas herramientas para ver películas en los streaming o en los piratas de confianza o lo que sea, pues de vez en cuando cambiar ese chip y divertirte y pasar un buen rato viendo una película de este género, ¿no? Sí. Y pues claro, bueno, a lo mejor no con otro propósito más que el de divertirte. Exactamente. Y pues, Claro. y así es. Y bueno, pues ustedes ya lo saben, tenemos un programa hermano. Este es programa de radio que se llama Filmoterapia. Y tenemos un programa hermano que es totalmente en vivo los jueves a partir de las 8 de la noche, ahí en nuestra cadena hermana Alebrije Café Cali, en donde desmenuzaremos un poco más este tipo de proyectos, de programas, etcétera. Ahí se llama Los Impertinentes. Así que, algo para despedirse, muchachos. Pues nada más agradecer el favor de la atención de los radioescuchas, agradecer al equipo y como siempre abierto a sus críticas, a sus sugerencias, y con todo cariño hacemos estos programas para todos ustedes. Sí, rápidamente leo aquí los comentarios. Dice Natalia de Venezuela que por favor hablemos de las películas de Marvel. También ¿De dice, de Marvel Comics. De Marvel específicamente. También dice Héctor Gil que estaría bueno que hiciéramos un programa especial sobre el Spaghetti Western. Excelente. Ese también lo vas a tener en cuenta. Y dice un cuate que se llama Manuel, que vive en Estados Unidos, que también nos hace favor de escucharnos, que hablemos sobre las películas de el origen de los vampiros. Muy bueno, Así, muy buen tema. Sí, así que ya saben, tenemos tarea para el próximo martes. ¿Sale? Perfecto. Sí. Bueno, pues un saludo a todos ustedes, un abrazo al equipo, Alejandro, Luis, muchísimas gracias por compartir sus experiencias de este populacho programa. Excelente. Y sigan, a todos. y sigan albureando. Que la pasen bien, buenas noches. Bye. Siéntate a descansar. Asumo que no entendiste la química del programa. Tarde cajosos, ya duérmanse. Muy bueno, muchísimas gracias, abrazos. Que la pasen bien, buenas noches. Bye.